Los tractos descendentes, también llamados vías descendentes, son este conjunto de fibras que comienzan en algún punto del encéfalo, ¿no? De las estructuras superiores del sistema nervioso central. Las fibras descienden, se interconectan en otros niveles para que finalmente desde la médula espinal salga una fibra que llegará a algún órgano efector y esto lo hará saliendo la fibra a través de las raíces anteriores, incorporándose a un nervio espinal y finalmente llegando al órgano efector. Aunque bueno, esto también ocurre de forma parecida en los nervios craneales, porque también muchos de estos nervios salen de la cavidad craneal para llegar a un órgano efector. En este esquema estamos observando igualmente la forma más simple de esta vía descendente, en donde vemos que hay una neurona ubicada en la corteza cerebral a la que se denomina motoneurona superior. Si bien este término también puede ser utilizado para una neurona que se ubique en alguna otra estructura de los niveles más altos del sistema nervioso central. Pero vamos a entenderle desde este esquema que arranca en la corteza cerebral. Esta neurona emite un axón, un largo axón, y esa neurona es una neurona de tipo piramidal. Recordarán cuando veíamos las capas que componen la estructura de la corteza cerebral, hay algunas capas en donde se encuentran estas células grandes de forma piramidal y en este caso son las piramidales de la quinta capa las que dan origen a este axón que luego va a descender. Una vez que sale de la corteza, de la sustancia gris se incorpora la sustancia blanca y va a descender por una región en donde se acumulan o donde se encuentran muchas de estas fibras que descienden. Y este conjunto de fibras componen una estructura denominada la cápsula interna. Vamos a ver después una imagen en la que se la aprecia mejor a la cápsula interna. Su paso por la cápsula interna está muy cercano a unas estructuras que están aquí esquematizadas. Vemos medialmente el tálamo y vemos más lateralmente otro conjunto de núcleos de los que hablaremos después. En medio de esos núcleos o conjuntos de núcleos pasan estas fibras que componen la cápsula interna. Esta fibra desciende y atraviesa el tronco encefálico, es decir, va a pasar por el mesencéfalo, por el puente y llega finalmente al bulbo raquídeo. En este caso, esta vía que estamos observando tiene un decusamiento en la parte más baja del tronco encefálico. Una vez que decusa y va hacia el otro lado, va a descender por una de las columnas blancas o cordones de la médula espinal para nuevamente hacer sinapsis o para finalmente hacer sinapsis con una neurona que puede ser la neurona efectora, la que ya sale a través de la raíz anterior, o puede hacerlo a través de una neurona internuncial, que es esta pequeñita que se ve aquí, o interneurona también se le denomina. De tal manera que esta interneurona está entre la neurona motora superior y la neurona motora inferior, o motoneurona inferior también, que es la que se encuentra ya en el asta gris anterior. De ella sale finalmente el axón, que se va a dirigir a un órgano efector. En este caso, este órgano efector es musculoesquelético, considerando de que la neurona comenzó su recorrido a partir de la corteza cerebral, es decir, esta vía está describiendo actividad motora consciente, volitiva, que nace de la voluntad del individuo. Entonces, miren, igual hay este esquema que puede ser aplicado para entenderlo en forma común a los diversos tractos que descienden desde alguna parte alta del sistema nervioso central hasta la médula y finalmente un órgano efector. Entonces, ¿cuáles son estos tractos? Vamos ubicando.
Esta imagen, que representa un corte transversal de la médula espinal, otra vez nos permite identificar raíces posteriores y el respectivo ganglio, raíces anteriores. Vemos también la sustancia gris de la médula con sus astas posteriores y anteriores. Ya sabemos muy bien que en las astas anteriores, precisamente ahí donde se encuentra la lámina de Rexed número 9, recuerden, ahí están también varios núcleos dependiendo del nivel de la médula al que estemos observando, ¿no? Hay los núcleos centrales, mediales, laterales, y de estos se originan los axones que van a salir por la raíz anterior, se incorporan al nervio espinal y bueno, llegarán de alguna manera a un órgano, en este caso músculo. Lo que podemos observar en las columnas blancas es la representación de la ubicación aproximada de los tractos que ahora vamos a pasar a describir. Aquí estamos viendo la columna blanca lateral con la ubicación aproximada del tracto córtico espinal lateral. Y también vemos la ubicación aproximada del tracto romboespinal, que en este caso la acompaña. Vemos también que la columna blanca anterior también por aquí van a descender. Recuerden que habíamos visto en la parte de los tractos ascendentes que también hay algunos que están distribuidos entre las columnas blancas anterior, lateral y posterior, por lo que ahí van a estar juntos estos grupos de fibras también, unas ascendiendo y otras descendiendo. Entonces estamos viendo la ubicación aproximada de los tractos que vienen desde los diferentes niveles espinal. Vemos el tecto espinal, vemos el córtico espinal anterior, cuyo origen es similar al del tracto córtico espinal lateral, pero que bajan en columnas blancas diferentes. Vemos también en este esquema cada uno de estos tractos descendentes que abarcan la mayor parte de esta actividad motora originada en el sistema nervioso central. El tracto córtico espinal es quizás uno de los más ampliamente conocidos y estudiados por ser este tracto originándose en la corteza cerebral el que genera los movimientos voluntarios aislados y especializados. ¿Cuál es la corteza, la parte de la corteza cerebral donde comienzan estas fibras? Esa que habíamos comentado que se encuentra delante del surco central. Habíamos hecho un esquema de cómo más o menos está ubicado el surco central y por delante un giro que es el giro pre y detrás otro giro que es el giro post. Entonces, esta es la vía que habíamos descrito hace un momento, ¿no? Comienza en la corteza cerebral, la fibra desciende, atraviesa la cápsula interna y baja por los diferentes niveles del tronco encefálico hasta llegar al bulbo. Aproximadamente la unión entre el bulbo y la médula espinal es donde se da el decusamiento. De ahí desciende ya la vía cruzada hasta o bien encontrarse en el nivel correspondiente con una neurona internuncial o encontrarse directamente también con la neurona motora inferior y finalmente llevar el impulso fuera de la médula. El tracto retículo espinal, recuerden cuando habíamos también comentado sobre esta formación reticular, este conjunto difuso de neuronas que se encuentran distribuidas en todo el tronco encefálico, así como llegan a ellas, recuerden el tracto, hay un tracto que comienza la médula espinal y que asimismo de aquí comienzan otras fibras que descienden hacia la médula espinal. En este caso, este tracto va a facilitar o inhibir la actividad del movimiento voluntario o incluso actúa sobre la actividad refleja. Noten que todos estos tractos descendentes están actuando en actividad o sobre la actividad motora. Asimismo, recuerden el tecto espinal, estos nombres nos están diciendo desde dónde vienen y hacia dónde van. El tecto espinal, otra vez, proviene del techo y hablamos particularmente del techo del mesencéfalo, es decir, de la parte más alta del tronco cerebral o del tallo cerebral o del tronco encefálico.
También va a actuar sobre movimientos posturales y también al bajar desde el colículo superior o desde los colículos superiores, va a actuar conjuntamente con estímulos visuales, ¿verdad? El vestíbulo espinal nos está indicando que provienen del tronco encefálico, que se origina, nos indica el nombre, que se origina en los núcleos vestibulares que se encuentran entre el puente y el bulbo raquídeo. Se ubican posteriormente, ¿no? Vamos a tratar de ver alguna imagen. ¿Qué es esto de estar debajo del piso del cuarto ventrículo? ¿Qué hacen estos? Bueno, facilitan también actividad de músculos extensores, inhiben flexores y se vinculan a actividad postural asociada al equilibrio. El olivo espinal, bueno, en él plantea que este podría no existir. Lo cierto es que hay un núcleo espinal y hay vías que conectan a este núcleo con la médula. Recuerden cuando veíamos las vías ascendentes. Y de aquí la información pasa al cerebelo. Bueno, también puede recibir información y hasta llegar hacia abajo. Y también hay fibras descendentes autónomas, es decir, aquellas que van a dirigirse hacia las vísceras o hacia las glándulas o hacia los vasos sanguíneos para el control de esa actividad visceral. A ver, veamos esta imagen y ubiquemos qué es lo que estamos observando. En el lado izquierdo estamos observando un cerebro con un corte coronal y en el lado derecho un corte en el plano transversal, un corte axial de un cerebro. En el corte coronal claramente podemos observar aquí podemos observar la corteza cerebral y por debajo la sustancia blanca. La imagen intenta representar también unas estriaciones que son las fibras, ¿no?, que están pasando por ahí. Rápidamente habíamos comentado días atrás que hay algunas fibras que cruzan de un lado al otro, conectando estructuras de cada uno de los lados. A veces les llamamos comisurales. Hay unas que van de un lado al otro del cerebro, pero en el mismo lado, son las de asociación. Y habíamos también hablado de que hay unas fibras de proyección que descienden y que conectan a esta corteza cerebral con otros niveles del sistema nervioso central. También hay fibras que suben desde esos niveles inferiores del sistema nervioso central hasta la corteza. Este conjunto de fibras son denominadas fibras de proyección. Entonces la neurona, que está ubicada acá, está lanzando una fibra de proyección y está pasando, noten aquí, por este conjunto de fibras que forman la cápsula interna, lateralmente al tálamo, ¿sí?, y medialmente a otro conjunto de núcleos que forman parte del así llamado cuerpo estriado. El descenso continúa por el mesencéfalo, pero veamos primero la imagen del lado derecho en el corte axial. Aquí el conjunto de fibras que componen la cápsula interna tiene un aspecto como de un ángulo abierto, en donde se pueden reconocer dos brazos, aquí un brazo, acá el otro brazo, que es lo que está señalado, y un codo o rodilla, mejor dicho, rodilla de la cápsula interna se le denomina, ¿no? Aquí justamente donde está este círculo, es donde se encuentran los dos brazos. Por esta cápsula interna y por el brazo posterior es por donde están descendiendo estas fibras que procedieron de la corteza cerebral. Ok. Ahí también estamos observando mejor desde otro ángulo, si se quiere, al tálamo y a las estructuras del cuerpo estriado, ¿no?, las que estamos viendo. Por ahí van a descender y de ahí que ciertas lesiones pueden ubicarse en la cápsula interna, ¿no? Ciertas lesiones vasculares pueden ubicarse en la cápsula interna, con lo cual se entiende
van a afectarse las vías descendentes y en consecuencia producirse manifestaciones motoras en la persona que está afectada por una lesión en la cápsula interna. Tenemos otra apreciación también del descenso de las fibras, y aquí estamos viendo nuevamente la representación del homúnculo. El homúnculo de Penfield, que es la representación, como habéis dicho, es la imagen de cómo se representa el cuerpo en la corteza motora, que es algo parecido a la representación del cuerpo en la corteza sensitiva, la postcentral. Entonces, igual de abajo hacia arriba vemos cómo en primer lugar está la cara, lengua, ¿no? Los músculos de la cara, luego la mano, ¿sí? El tronco, las extremidades inferiores, los pies. Y esa diferencia de los tamaños es por la diferencia también de la representación que tienen cada una de estas partes en la corteza cerebral. Recuerden lo que habíamos comentado, pues, que la mayor inervación que tienen los músculos que controlan la mano permite entender por qué se representa mayormente en la corteza cerebral. Luego también los músculos de la cara, que nos permiten articular, que nos permiten también articular palabras. Y ahí estamos observando el descenso de las fibras de la corteza y que están pasando por el brazo posterior de la cápsula interna. Hay una distribución también muy bien definida en la que mientras más cerca están las fibras a la rodilla de la cápsula, es porque están proveniendo de las partes más inferiores del surco precentral y que corresponde pues a la parte más alta del cuerpo, como ven ahí, desde los labios, la cara y todo. Mientras más atrás vemos el paquete de fibras que atraviesan la cápsula interna, que atraviesan el brazo posterior, pues estamos ubicando ahí las fibras que proceden de la corteza motora, en donde están representadas las partes más bajas del cuerpo. Una vez que han atravesado la cápsula, en su camino pues van a pasar por el tronco encefálico, en primer lugar por el mesencéfalo, y van a hacerlo en la parte más anterior del mesencéfalo. Esto que estamos observando aquí, eso es de cada lado la base del mesencéfalo, y ahí de hecho este montón de fibras están formando unas estructuras denominadas pedúnculos cerebrales. Son dos grandes masas formadas precisamente por todo ese conjunto de fibras que están subiendo y bajando en el sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, tenemos ya una ubicación de algunos de estos elementos que describen a cada una de las vías. Y aquí estamos viendo específicamente el tracto descendente córtico-espinal. Este que también, por formar precisamente a nivel del bulbo raquídeo unas masas que son observables macroscópicamente y que se denominan pirámides, también esta vía córtico-espinal es ampliamente conocida como vía piramidal. Otras vías motoras que también están descendiendo, pero que no cruzan por las pirámides, suelen ser llamadas vías extrapiramidal. Vías extrapiramidales. Vemos entonces el descenso. Vamos a seguir primero la neurona que está pintada de rojo, que parece corresponder, ¿sí? Estamos viendo a la córtico-espinal lateral. Estas córtico-espinales tenemos dos, una córtico-espinal lateral y una córtico-espinal anterior. La diferencia, ya que siguen el mismo curso, ¿no? Desde la corteza, por la cápsula interna, por la base del mesencéfalo, luego cruzan el puente, ¿sí? Cuando cruzan el puente lo hacen encontrándose con una serie de fibras. Estas líneas que están aquí representan
a unas fibras que tienen una disposición transversal y que se están originando en unos núcleos que son los núcleos pontinos. Ahí se entrecruzan en el descenso de estas fibras córtico-espinales, hasta descender al bulbo, en donde forman en la parte anterior y medial estas grandes masas llamadas las pirámides. Aproximadamente en la región donde se encuentran el bulbo con la médula, una parte de las fibras cruzan al otro lado y se incorporan a los cordones blancos, a los cordones laterales o columnas blancas laterales. De ahí que tome el nombre de tracto córtico-espinal lateral. Mientras tanto, las otras fibras, otra parte de las fibras, la menor parte de ellas, no cruzan, también están en la pirámide, pero no cruzan y siguen descendiendo, pero lo hacen en la columna blanca anterior de la médula espinal, aunque finalmente van a cruzar hacia el otro lado, van a decruzar. Esto quiere decir que a la final, tanto las vías córtico-espinal anterior como la lateral se cruzan. Lo hacen a diferente nivel. La lateral lo hace en las pirámides del bulbo y la anterior lo hace finalmente abajo mismo en la médula, para terminar otra vez haciendo sinapsis, bien con una neurona internuncial o también con una neurona motora inferior. Esto también permite entender entonces por qué lo del control cruzado, ¿no? El hemisferio cerebral derecho, la corteza motora del lado derecho, es la que va a actuar o gobernar la actividad motora consciente en el lado izquierdo y viceversa, ¿no? El hemisferio del lado izquierdo del cerebro va a actuar sobre la actividad motora del lado derecho. Otra vez aquí en la imagen del lado derecho vemos la representación grotesca aquí del homúnculo y vemos asimismo las vías en rojo la córtica espinal lateral, en negro la córtica espinal anterior. Y tenemos un acercamiento de la parte final en la que se puede observar al neurona internuncial que interconecta, ¿no? a la fibra que procede de la corteza con la que sale finalmente del asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. Ahí tenemos un esquema con otras vías. En este caso vemos como también en color rojo están representadas vías retículo-espinales. Otra vez, recuerden que habíamos comentado que a lo largo de este tronco encefálico existen neuronas que en forma difusa componen a esta formación reticular. Se pueden apreciar varias neuronas. Es interesante la imagen porque permite entender también la interconexión que existe entre varios núcleos, entre varios niveles. Vale tener en claro que este estudio que hacemos de las vías tan esquemático es con la finalidad de entender, ¿no? De ahí que las interconexiones del sistema nervioso son extremadamente mucho más complejas que el esquema que intentamos entender. Recuerden entonces que la formación reticular está presente en todo el tronco encefálico, por lo que desde varios de estos niveles pueden originarse las fibras que descienden hacia la médula espinal. Algunas pueden descender por el cordón blanco anterior, otras por el cordón blanco lateral, va a depender del nivel o del punto de origen de estas fibras. Noten en el esquema, algunas de las fibras están cruzadas, otras no, entonces puede ocurrir. Y vemos también de paso la relación que puede haber con aferencias que llegan a las células de la formación reticular, procedentes, miren, por ejemplo, desde la misma corteza o desde el cerebelo. Recuerden que estamos hablando de regulación de la actividad motora.
Ese es el esquema que corresponde al tracto tectoespinal. Otra vez, recordemos que en el mesencéfalo tenemos un techo, y en ese techo vamos a encontrar unas formaciones llamadas colículos, 4 habíamos dicho, 2 superiores relacionados con actividad visual y 2 inferiores relacionados con actividad auditiva. Estos núcleos del mesencéfalo, del colículo superior, constituyen el inicio de este tracto tectoespinal. Asimismo, para poder mediar en las respuestas reflejas motoras originadas por estímulos visuales. Se ve claramente aquí que las fibras cruzan, se considera que es una vía cruzada, aunque también algunas pueden mantenerse dentro del mismo lado. Esta de aquí va a descender también por uno de los cordones de la médula espinal para finalmente interactuar con una motoneurona inferior. Y ojo, esta misma motoneurona inferior o la neurona internuncial puede estar siendo influenciada por varios de estos tractos. Es decir, una misma neurona puede estar recibiendo información de algunos de estos tractos, lo que finalmente se traduce pues ya en el impulso que genera la motoneurona inferior del asta anterior cuando ha recibido todas estas influencias, ¿no? Este tracto espinal va a descender por el cordón blanco anterior, ¿sí? En la médula espinal. Aquí tenemos el tracto rubroespinal. Esto de rubro, bueno, el término rubro viene de rubrum, que significa rojo, y es porque su origen está en un núcleo que también está presente en el mesencéfalo denominado núcleo rojo, o núcleos rojos, porque están presentes en ambos lados. Estos núcleos rojos entonces van a recibir también influencias de múltiples lugares. Ahí estamos viendo cómo desde la misma corteza cerebral baja la fibra que actúa sobre el núcleo rojo. Recuerden que en el camino de estas fibras que vienen de la corteza, si bien la vía córtex espinal, hemos dicho, va a descender, atraviesa, llega al bulbo, se decusa y todo, pero en el camino van a dar también interconexiones a estos otros núcleos. De tal manera que el núcleo rojo, una vez que recibe información de lo que está haciendo la corteza cerebral, también va a emitir sus propios axones que también van a cruzar. Ahí se ve claramente que el núcleo rojo, el decusamiento es prácticamente ahí mismo en el nivel. En este caso se puede ver ahí una representación de la salida de una fibra desde un núcleo intracerebeloso. ¿Sí? Cuando veamos al cerebelo, veremos que una parte de las fibras, o la mayor parte de las fibras que salen del cerebelo, salen desde los núcleos, pero con respuestas que se originan en las neuronas de Purkinje que están en la corteza. Entonces, aquí vemos la representación de la salida de la fibra desde el núcleo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el origen mismo está en la corteza. Entonces, al encontrarse estas fibras en la médula espinal, van a actuar también sobre las neuronas motoras inferiores. Es decir, lo que se origina en la corteza es informado al núcleo rojo y este también recibe otras aferencias que finalmente van a influenciar sobre la actividad final que se genera en la médula espinal. Recordemos también que de dónde viene la información o por qué el cerebelo da una respuesta que manda al núcleo rojo, porque también el cerebelo está recibiendo información a través, recuerden, de las vías cuneo-cerebelosas, de las vías olivo-cerebelosas y de las espino-cerebelosas. En este esquema lo que estamos observando es la representación de la vía vestíbulo-espinal. Noten por favor, esta imagen de forma romboidal está representando al cuarto ventrículo, que tiene esa forma romboidal.
De tal manera que esa imagen con forma romboidal está representando al mismo tiempo la forma del cuarto ventrículo y al estar la imagen del núcleo dentro de ese rombo, nos está indicando que está en relación con el cuarto ventrículo, en el piso del cuarto ventrículo. Algo de eso ya vimos tiempo atrás, de cómo está configurado el cuarto ventrículo, que tiene la parte superior formada por, o el piso, en su parte superior le corresponde al puente y en su parte inferior le corresponde al bulbo raquídeo. Ahí se encuentran los núcleos vestibulares, que a cada lado son 4. Aquí estamos observando la representación del núcleo vestibular lateral. Este núcleo vestibular, miren, recibe información del octavo par craneal, que justamente se llama vestíbulo coclear, por lo que el componente vestibular es el que alimenta con información a este núcleo. Pero también se va a ver influenciado por el núcleo o por información que proviene desde el cerebelo. En este caso vemos ahí cómo sale desde el núcleo, uno de los núcleos cerebelosos o intracerebelosos, y finalmente la neurona de este núcleo envía su axón en el mismo lado. Esto es interesante también recordar porque el núcleo o la vía vestíbulo espinal no cruza, ¿no? Se mantiene dentro del mismo lado. Y miren nuevamente, habíamos ya indicado que las vías que van al cerebelo fundamentalmente se mantienen en el mismo lado. La información que llega desde la médula espinal al cerebelo en el mismo lado. Y miren cómo, en este caso, una información eferente del cerebelo va al núcleo vestibular del mismo lado y desciende en el mismo lado. Y va, como se ve aquí en la parte inferior, va a interactuar o va a ejercer influencia otra vez sobre estas pequeñas neuronas de las astas anteriores. Snell describe algo más o menos así, de que estas neuronas de las astas anteriores están constantemente bombardeadas de información que procede de los niveles más altos, precisamente de todos estos tractos que están ahí y enviando su información hacia estas neuronas. Y aquí tenemos otra esquematización. Miren, estamos viendo varios niveles desde donde baja información, desde la corteza, lobo pálido, que es parte del estriado. También vemos al núcleo rojo, ¿sí? Y estas van a descender en el mismo lado para interactuar o para influenciar sobre el núcleo olivar inferior. Aquí también los complejos olivares son pequeños conjuntos de varios núcleos a ambos lados. El más grande de ellos es el núcleo olivar inferior. Esta vía también decusa al mismo nivel, por lo que una vez más se corrobora cómo el control motor que se origina desde la corteza terminará manifestándose en el lado contrario. Una vez más, el cuadro que he tomado del mismo texto tiene ahí resumido todo lo que hemos comentado. Por tanto, al ver el cuadro se puede fácilmente ya entender el esquema de cada una de las vías o tractos. Aquí tenemos el córtico espinal, la función claramente definida, el origen, que es corteza motora. Aquí ya se va especificando que es motora primaria, motora secundaria, aunque también una parte viene del giro postcentral. Eso lo veremos un poco más adelante. Está aquí el sitio de la decusación. Habíamos dicho una parte decusa en el bulbo, la otra parte decusa en la médula. Puede encontrarse con una neurona internuncial o directamente a la neurona motora inferior alfa, ¿no? Recuerden que habíamos dicho que las fibras de estas neuronas son A-alfa, son las más rápidas de todas. Y aquí vemos algo interesante, que es cómo de las córtico-espinales en su camino van dando ramos para otras partes de la corteza cerebral, para los núcleos basales, para el núcleo rojo, núcleos olivares, formación reticular, que es precisamente lo que hemos visto en los esquemas anteriores, los dibujitos anteriores. Este tracto retículo espinal, otra vez, ahí está la función, inhibir o facilitar movimiento voluntario. Miren, aquí aparece algo interesante, y es que el hipotálamo controla
eferencias simpáticas y parasimpáticas. El hipotálamo es parte del diencéfalo y está inmediatamente por encima del mesencéfalo. Por eso la cercanía del hipotálamo también se va a sentir a través de su influencia, a través del tracto reticulo espinal. El origen es la formación reticular, donde decusan, bueno, puede ser a diferentes niveles, habíamos visto, ¿no? Algunas cruzan, otras no cruzan, pueden cruzar a diferente nivel. Eso hace que una parte vaya por el cordón blanco anterior y otras por el cordón blanco lateral de la médula espinal. Y ahí vemos a dónde llegan. Todas llegan a las neuronas motoras inferiores y también la formación reticular da ramos en su camino de descenso. Otra vez el tracto tectoespinal, su origen en el colículo superior, y eso nos ubica en el mesencéfalo. La regulación o la función que cumple es con respecto a los movimientos posturales, pero relacionados con la información visual. La información que llega a través de los ojos es compartida a estos niveles. Una parte va al lóbulo occipital, que es donde finalmente lo que vemos podemos interpretarlo, podemos verlo en definitiva. Pero otra parte se comparte en los niveles inferiores para regular actividad motora. La decusación es al mismo nivel, casi inmediata, en el mesencéfalo. Y bueno, vemos el tipo de neuronas. El tracto rubroespinal también tiene un origen a nivel de mesencéfalo, pero este es de los núcleos rojos. Aquí es, por decirlo así, la contraparte del tracto vestíbulo espinal. El rubro espinal está facilitando actividad de los músculos flexores, inhibiendo la de los extensores, y su contraparte es el tracto vestíbulo espinal, que en cambio facilita a los músculos extensores e inhibe los flexores. Ya hemos ubicado hace rato en las imágenes dónde están núcleos. Aquí se ratifica, el rubro espinal cruza inmediatamente, el vestíbulo espinal no cruza, en él pone en cuestionamiento el olivo espinal, pero lo cierto es que hay núcleos y hay fibras que también se ven. Finalmente, las fibras autónomas descendentes, ya hemos dicho, estas están dirigiéndose a núcleos que están en varios niveles de la médula espinal, y unos núcleos son parte del sistema simpático y otros del parasimpático. Pero a la final, las dos divisiones tienen o actúan bajo las órdenes de estas estructuras que se ven aquí, en parte la corteza, pero sobre todo algunos componentes del sistema límbico, como los que vemos aquí, ¿no? El hipotálamo y el complejo amigdalino, pero también la formación reticular.